velocidades, aceleraciones. ¿Qué me pueden contar de cómo definimos en física, por ejemplo, velocidad, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea? Bueno, pero en física no nos la definen de esa manera. O sea, ¿cómo no la definen? Me parece que es la, bueno, en forma de la derivada de la posición. Sí, pero en física no nos hablan de derivadas cuando empezamos a hablar del tema. Bueno, aceleración es un cambio de velocidad. Es un cambio en la velocidad. Y podemos tener una aceleración media y una aceleración instantánea. ¿Cuál es la aceleración media? O sea, ¿qué diferencia hay entre ellas? ¿A qué le llamamos aceleración media o promedio y a qué le llamamos aceleración instantánea? La aceleración media es la aceleración más o menos constante del promedio que tiene en toda una distancia, y la aceleración instantánea es aquella que tiene en un punto determinado. La aceleración media es un promedio de aceleración entre dos puntos dados, ¿ya? Vamos a analizarla desde el punto A hasta el punto B, sacamos el promedio, a eso se le llama aceleración media. Y la aceleración en un instante dado, esa es la que llamamos aceleración instantánea, que no necesariamente son iguales. Pudiera ser, si la aceleración fuera constante, lo serían, pero no necesariamente. Y lo mismo sucede con las velocidades. La velocidad media es un promedio de velocidades entre dos puntos. Y la velocidad instantánea es la velocidad en un instante dado. Nosotros ya habíamos platicado que aquí en cálculo vamos a definir la velocidad como la derivada del desplazamiento con respecto del tiempo. Pero esta es la velocidad instantánea. Es la velocidad en... Bueno, esa es la media. La velocidad media es, hagan de cuenta, el tercer paso en la regla de los 4 pasos, que sería delta X, o, bueno, depende de la letra que estén usando, eso no tiene nada que ver. Delta X sobre delta T, pero esa es la velocidad media. Y cuando ya le aplicamos el límite, cuando delta T tiende a 0, entonces lo que tenemos es una velocidad instantánea. La diferencia es la nomenclatura, usamos una barrita arriba para indicar la velocidad media. Y bueno, la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Esa es la instantánea. Y la aceleración media es delta V sobre delta T. Hagan de cuenta que lo que obtenemos en el tercer paso, en la regla de los 4 pasos, esa sería la aceleración media. Y cuando ya le aplicamos el límite, cuando delta T tiende a 0, eso ya nos daría la aceleración instantánea. Entonces, vamos a utilizar nuestro cálculo para resolver algunos problemas que en física los haríamos con unas formulitas. Aquí lo vamos a hacer utilizando nuestras derivadas. Entonces vamos a empezar con el primer problema de la página 38. Página 38, problema número 1, dice: si en la luna se dispara una flecha hacia arriba, si en la luna se dispara una flecha hacia arriba con una velocidad de 58 metros por segundo, ¿esta cuál sería? Es la inicial, la velocidad de salida. Es con la que empieza
con la que empezamos a estudiar el fenómeno. Ok, 58 metros por segundo. Su altura en metros, después de t segundos, se expresa con h mayúscula es igual a 58t menos 0.83 t cuadrada. Miren, a esta expresión se le conoce como la ley del movimiento, porque es la que nos dice cómo se va moviendo la flecha. Por ejemplo, cuando t vale 0, la altura es, ahí está, es 0. Ahí empezamos el movimiento. Cuando t vale 1, la altura es, o sea, un segundo, la altura de la flecha es de 58 menos 0.83. O sea, hay que sustituir ahí el t, el tiempo, y eso nos va dando la altura, la distancia que va recorriendo. Cuando t vale 2 segundos, la altura de la flecha será 58 por 2 menos 0.83 por 2 al cuadrado. ¿Qué altura llevará a los 5 segundos? Bueno, pues será 58 por 5 menos 0.83 por 5 al cuadrado. O sea, se le llama la ley del movimiento porque es la que nos va dando cómo es que la flecha va subiendo, en este caso. Muy bien. Pregunta, inciso A. Encuentre la velocidad de la flecha cuando t vale 1 segundo. Es más, aquí le vamos a agregar algunos otros tiempos. La misma velocidad a los 2 segundos y la velocidad a los 3 segundos. Vamos a encontrar la velocidad de la flecha a 1, a 2 y a 3 segundos. Inciso B, nos piden encontrar la velocidad de la flecha cuando ha transcurrido a segundos. Ausaos, ¿qué nos preguntan? ¿Velocidad media o velocidad instantánea? Es velocidad a 1 segundo. ¿Qué velocidad lleva a los 2 segundos? Es la instantánea. Es la velocidad en ese instante. Si nos dijeran, ¿qué velocidad llevaría entre 1 y 3 segundos? Esa sería una velocidad media, una velocidad promedio, entre 2 puntos. Pero, como nos la piden en un instante dado, lo que nos están pidiendo es la velocidad instantánea. ¿De acuerdo? Velocidad instantánea. Muy bien. ¿Cómo encontramos la velocidad instantánea? Bueno, dijimos que la velocidad instantánea como razón de cambio es la derivada del desplazamiento, que en este caso es h, con respecto del tiempo. Entonces, habría que derivar h con respecto de t. Nada más que ahora, nuestras variables ya no son x y y, ahora son h y t. Vamos a derivar como lo que sabemos. H siempre va a ser igual, siempre va a ser 58. No, h no, lo que vale 58 es la velocidad inicial. Y el punto 83. Esta ecuación nos las dan como dato. Es dato del problema. Esta es la altura para los diferentes tiempos. O sea, alguien analizó el fenómeno y lo metió a un paquete, a Excel, por ejemplo, y obtuvo la ecuación. O sea, a 1 segundo se iba aquí, a 2 segundos se iba acá, mete los datos y le da la ecuación. Y se le llama ecuación del movimiento, porque es la que nos va dando cómo es que se mueve. Pero ese es dato del problema, nosotros no lo inventamos. Pero eso va a ir cambiando. H no cambia. O sea, sí cambia H si tú ya le das valores, pero la ecuación, esa va a ser siempre la misma. Así es como la flecha se mueve. ¿Alguien me iba? Dime. Eso no cambia, pero aplica para cualquier. Solamente para este caso en particular, porque estos datos están dados para, como lo dice el problema, una flecha que se lanza en la luna.
Es diferente a que si lo tomamos en la Tierra. La aceleración debido a la gravedad cambia. No es la misma en la Luna que en la Tierra. Entonces, la ley del movimiento sería diferente. O sea, este es para un fenómeno que sucede en la Luna. ¿Ya? Entonces, vamos a derivar y bueno, pues vamos a hacerlo como sabemos, que es la regla de los 4 pasos. Primer paso, vamos a encontrar la H2, que sería T más delta T. ¿Qué significa? Que todas las T's que tenga la función original cambian por T más delta T. Y entonces sería 58 por T más delta T menos 0.83 por T más delta T al cuadrado. Decíamos que hay que ir haciendo las operaciones si queremos evitar las indeterminaciones. Y bueno, pues aquí tenemos algunos productos. Vamos a desarrollar, sería 58T más 58 delta T menos, y aquí primero hay que elevar el binomio al cuadrado. Cuadrado del primer término, T cuadrada por menos 0.83 sería 0.83 T cuadrada. El doble del primero por el segundo, 2T delta T por menos 0.83 nos daría menos 1.66 T por delta T. Más delta T al cuadrado por menos 0.83 sería menos 0.83 delta T al cuadrado. No sé si alcanzó a ver. Por eso nos dio 1.66. ¿Perdón? No, es el doble del primero por el segundo y ese 2 multiplica 0.83. Bueno, al final va un delta T al cuadrado. Como ya no hay nada más que hacer, nos vamos al paso 2. En el paso 2 vamos a encontrar gracias. Vamos a encontrar delta H, que no es más que f de t más delta t menos f de t. Es decir, lo que acabamos de encontrar, que fueron 58t más 58 delta t menos 0.83t cuadrada menos 1.66t por delta t menos 0.83 delta t al cuadrado, le vamos a restar la función original, que sería menos 58t menos 0.83 t cuadrada. Y lo que nos va a quedar será, este se cancela, este se cancela, y todo lo que resta tiene un factor en común. ¿Cuál es? Delta t. Factor de 58 menos 1.66t menos 0.83 delta t. Tercer paso, ¿qué hacemos? Todo entre delta t, sería delta h entre delta t y todo entre delta t. Dime. Perdón, pasándonos, bueno, regresando al paso 2, el menos 0.83 T al cuadrado, los son negativos. No, es que este es positivo. Porque como es menos, la función original, este cambia menos y este cambia más. O sea, como está restando, todos los signos cambian. ¿Y aquí qué podemos cancelar? Delta t. Muy bien. Y cuarto paso, la derivada, bueno, déjenme primero ponerle la velocidad instantánea, que es la derivada de h con respecto de t, va a ser el límite
cuando delta t tiende a 0, de delta h sobre delta t, que ya encontramos si vale 58 menos 1.66 t menos 0.83 delta t. Y si delta t tiende a 0, esa derivada nos da 58 menos 1.66 t. Esta es la velocidad en cualquier instante dado. Esa es la velocidad instantánea. La velocidad en el instante que querramos. Ahora, nos piden algunos casos particulares. Para t igual a 1 segundos, la velocidad será... ¿Cuánto nos da eso? 56.34. Y nos dicen que se mide en metros por segundo. Para t igual a 2 segundos, la velocidad es de 54.68. También son metros por segundo. Para t igual a 3 segundos, la velocidad es de... y también son metros por segundo. Y por último, para t igual a a segundos, la velocidad será 58 menos 1.66 a metros por segundo. O sea, esa es la velocidad en cualquier instante dado, en el que quieran, a los 10 segundos, a los 20 segundos, etc. Fíjense cómo la velocidad va disminuyendo. A 1 segundo nos dio 56, bueno, a los 0 segundos, ¿cuál sería? Que es con la que sale. A los 0 segundos sería 58, que es con la que sale. Eso ya no lo habían dicho. Pero ahí lo podemos comprobar. Cuando t vale 0, la velocidad es de 58 metros por segundo. A 1 segundo la velocidad fue 56.34. A los 3 segundos, 53.02. ¿Qué va pasando con la velocidad? Va disminuyendo. ¿Por qué la velocidad va disminuyendo? No. ¿Por qué la velocidad va disminuyendo? ¿Por qué? Por la aceleración debida a la gravedad. O sea, la flecha va hacia arriba y la aceleración de la gravedad va hacia abajo. Eso hace que la velocidad vaya disminuyendo hasta que llegue a un punto donde valga 0. ¿Y de ahí qué sucede? Va a empezar a caer otra vez. Y va a volver a llegar al suelo con una velocidad de 58 metros por segundo, con la que salió. ¿Perdón? Es antes de que te el suelo. Justo cuando choca con el suelo. Ok, entonces es esa velocidad instantánea. Fíjense, a partir de este dato, que es la velocidad, nosotros podríamos calcular la aceleración. ¿Cómo? Volviéndolo a derivar. Si volvemos a derivar esta expresión, ahora lo que tendríamos sería la aceleración. Igual, lo podríamos hacer por regla de los 4 pasos. O sea, derivamos h y nos da velocidad. Volvemos a derivar velocidad y ahora lo que tenemos es la aceleración. Bien. ¿Alguna pregunta? Cuando nosotros, en lugar de darnos más datos, solamente nos dan la ley del movimiento, pues obviamente con las formulitas que vimos o que están viendo ustedes en física, no podemos resolver el problema. O sea, si me dicen, es que se mueve de acuerdo a
h igual a 58t menos 0.83t cuadrada. Pues ahí no puedo aplicar ninguna de las 4 formulitas. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, porque lo que tenemos es la ley del movimiento. Aquí hay que resolverlo, pues derivándolo. Y derivando lo que tenemos es la velocidad instantánea. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Cuando saca el factor común de delta t, veo que dentro también es un delta t. Sí, porque originalmente estaba al cuadrado. O sea, es este término. Delta t al cuadrado, entonces si le quitas un delta t, pues aquí sigue quedando otro. Porque estaba al cuadrado. Entonces decimos que la h, la velocidad. No, h es el desplazamiento. Ok. Es la altura. La formulita de 58t, 0.83 es la del movimiento. Se llama la ley del movimiento. Esto lo que nos está dando es la altura para los diferentes valores de t. Cuando t vale 0, la altura es 0. Ahí tenemos el origen. Ahí vamos a empezar. A 1 segundos, pues ahora la altura de la flecha ya sería 58 menos 0.83, lo que te dé. A esa altura va a 1 segundo. A los 2 segundos, la altura de la flecha ahora será 58 por 2 menos 0.83 por 2 al cuadrado. Es decir, h lo que nos está dando es la altura para los diferentes tiempos. Eso, cuando lo derivamos, Ya nos da velocidad. Sí, es como si h fuera el desplazamiento. En el movimiento horizontal sería x. Y la derivada de x con respecto del tiempo es lo que nos da velocidad. O sea, la derivada del desplazamiento. Ahí dice que si lo podemos derivar en la aceleración. Así es. ¿Instantánea o instantánea? No, aceleración instantánea. La derivada siempre es instantánea. Para tener la aceleración promedio deberíamos de tener entre 2 puntos. ¿Ya? Pero la derivada siempre nos da los valores instantáneos. Sí. ¿Alguien más? Miren, veamos otro ejemplo. Ahí mismo en la misma página, el problema 2. Mire, estoy grabando la clase. Ahí va a quedar en Teams. Si después la quieren checar, ahí la pueden ver. Dice, problema 2. La ecuación del movimiento S igual a 4t cúbica más 6t más 2. Representa el desplazamiento en metros de una partícula que se mueve en línea recta. Es decir, esta es la ley del movimiento o es la ley del movimiento porque nos está dando el comportamiento de una partícula que se mueve en línea recta. ¿Cuánto ha recorrido con respecto al tiempo? Por ejemplo, cuando t vale 0, ¿qué distancia ha recorrido? 2 metros. Quiere decir que no empezamos cuando estaba en 0 también. Empezamos 2 metros más adelante. Cuando t vale 1, a 1 segundos, ¿qué distancia ha recorrido la partícula? 12 metros. Y así sucesivamente. O sea, nos está dando la distancia que va recorriendo la partícula conforme pasa el tiempo. En dicha expresión, t se mide en segundos. Encuentre la velocidad de la partícula en los instantes. O sea, aquí también nos piden cuánto vale la velocidad cuando t vale, vamos a encontrarlo a 1 segundo, a 2 segundos, a 4 segundos y cuando t vale a segundos. ¿Qué velocidad lleva la partícula en esos instantes? Cuando yo encuentro la velocidad a 1 segundo o a 2 segundos, lo que tenemos ahí es una velocidad instantánea. Es la velocidad en un instante. Bueno, pues lo que me están pidiendo entonces es la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea sería la derivada de S con respecto de t.
Ya lo que nos están pidiendo es la velocidad instantánea. Bueno, pues es esa que está ahí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que hay que derivar S con respecto del tiempo. Y esa derivada nos dará la velocidad instantánea. Primer paso, vamos a encontrar f de t más delta t. ¿Cómo nos quedaría? 4 por t más delta t al cubo más 6 por t más delta t más 2. Y ya dijimos, si queremos evitar la indeterminación, hay que ir haciendo operaciones. Bueno, tenemos un binomio al cubo que está multiplicado por 4. Serían 4t cúbica más 12t cuadrada por delta t más 12t por delta t al cuadrado más delta t al cubo. Ese es apenas el primer término. Y luego más 6 por t más delta t nos da 6t más 6 delta t y por último más 2. O sea, todo eso es apenas el primer paso. Segundo paso, vamos a encontrar delta S, que es lo que tenemos en el paso 1, y a la costumbre le ando poniendo X, que es f de t más delta t. Le vamos a restar la función original. Si a todo esto le restamos la función original, ¿qué se nos va a cancelar? 4t cúbica, ¿qué más? 6t y el 2. Esos se van a cancelar porque se restan con la función original. Y todo lo que resta tiene un factor en común que es, entonces sería delta t factor de 12t cuadrada más 12t por delta t más delta t al cuadrado más 6. Más 6. Eso es lo que nos queda. Ahora, en el tercer paso dividimos todo entre delta t, que sería delta t por 12t cuadrada más 12t por delta t más delta t al cuadrado más 6. Y todo eso entre delta t. Estos se cancelan y cuarto paso, la velocidad instantánea, que es la derivada de S con respecto de t, es decir, el límite, cuando delta t tiende a 0, de delta S sobre delta t, que vale 12t cuadrada más 12t por delta t más delta t al cuadrado más 6. Y si delta t tiende a 0, la velocidad es de 12t cuadrada más 6. Esta es la velocidad en cualquier instante dado. Es la velocidad instantánea. Por ejemplo, cuando t vale 1 segundo, ¿qué velocidad lleva la partícula? 18 metros por segundo. Cuando t vale 2 segundos, ¿qué velocidad lleva la partícula? Son 12 por 4, son 54 metros por segundo. ¿Qué pasa con las velocidades? ¿Aumentan o disminuyen? ¿Por qué van aumentando? ¿A qué se debe? A la aceleración. Aquí lo que nos dicen es que la aceleración lleva la misma dirección que el movimiento. O sea, la aceleración va en la misma dirección que la velocidad, por eso va aumentando. En el caso de la flecha, la aceleración y la velocidad llevaban direcciones opuestas, por eso la velocidad iba disminuyendo.
Y así con todas, por ejemplo, a los A segundos. ¿Qué velocidad lleva cuando t vale A segundos? Pues sería 12A cuadrada más 6, y esto se mide en metros por segundo. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, la derivada del desplazamiento, ya sea h, s, x, como le quieran llamar, o y, con respecto del tiempo, es una velocidad instantánea. Y la derivada de la velocidad con respecto del tiempo es una aceleración instantánea. Nosotros de aquí, si derivamos velocidad, podríamos encontrar el valor de la aceleración. Fíjense cómo cuando en la ley del movimiento t era al cubo, cuando la derivamos ya nos quedó como t cuadrada. Quiere decir que si la volvemos a derivar, pues va a quedar en función de t. De t. ¿Qué significa esto? Pues que la aceleración no es constante, es una aceleración variable, porque quedaría en función de t. Bueno, ¿alguna pregunta con esto? Yo no sé si todavía, pero luego en física, si usted, ¿ya están viendo en física movimiento en una dimensión? ¿Todavía no? ¿Siguen con vectores? Sí, es cinemática. Es cinemática. Bueno, luego a veces nos pedían analizar gráficas que llamamos de posición-tiempo. Nos daban una gráfica de la velocidad con respecto del tiempo y nos pedían el comportamiento del desplazamiento, o de la aceleración con respecto del tiempo y nos pedían el comportamiento de la velocidad. Aquí, por ejemplo, en esas gráficas, ojalá que sí las lleguen a ver todavía, el comportamiento se obtiene con las pendientes de rectas tangentes. ¿Por qué con las pendientes de rectas tangentes? Porque la pendiente de recta tangente es lo mismo que la derivada. Y la velocidad es una derivada. Entonces, van analizando las pendientes de rectas tangentes y van diciendo si la velocidad es positiva, si es negativa, si es cero, pero es en base a esto, al concepto de la derivada. A la derivada como la pendiente de una recta que es tangente a la gráfica. Por eso es que las pendientes nos van dando el comportamiento de la velocidad, porque es una derivada. Ahí en física les digo, luego, yo no sé, ya tengo mucho que no doy esa materia, entonces no sé si todavía vean ese tipo de gráficas, pero eran muy interesantes y estaban dadas precisamente en la interpretación geométrica de la derivada. La derivada como la pendiente de una recta que es tangente, es decir, hagan de cuenta que ustedes tenían una gráfica y luego en este punto, pues la recta tangente tiene pendiente negativa, es así. Y decían, es que ahí la velocidad es negativa. O aquí la recta tangente tiene pendiente cero. Bueno, es que ahí la velocidad es cero, porque está en base a la interpretación geométrica de la derivada. La derivada como la pendiente de una recta que es tangente a la gráfica en un punto dado. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Miren, ya nos dimos cuenta que derivar, aunque la función sea muy sencillita, por este método, nos puede llevar mucho tiempo, mucha álgebra. Ahora imagínense que se nos complique la función un poquito más, pues entonces va a ser todavía mucho más tardado. Lo que vamos a hacer la próxima clase es, en base a esto que conocemos, que es la regla de los 4 pasos, vamos a obtener una serie de formulitas de recetas que ya nos permitan derivar más rápido, sin tener que estar haciendo tanta álgebra. Pero lo vamos a hacer en base a esto que conocemos, que es la regla de los 4 pasos. ¿De acuerdo?
Bueno, pues aquí le vamos a dejar por hoy y mañana continuamos.